¿En qué hemos fallado? Romanos 12, versos 14 al 18 y Primera a los Corintios 12, versos 22 al 27. Hemos venido considerando en las últimas semanas el concepto presencia testimonial. Este se refiere al cómo los cristianos influimos en el orden mundano que nos rodea, en medio de las más diversas manifestaciones del pecado, en medio de los conflictos que son pan de todos los días, desde los conflictos más íntimos en la pareja hasta los que provocan guerras entre las naciones. En medio de la creciente desesperanza y del incremento de la soledad al que nos hemos referido, hemos dicho, es tarea nuestra el ser luz en medio de las tinieblas y sal en medio de la corrupción. Una vez más quiero referirme a la importancia de nuestra presencia testimonial en uno de los espacios que más nos afectan y en los que nos identificamos aún más con quienes no están en Cristo. Se trata del espacio de las relaciones familiares, cómo somos familia. Ya les he contado que hace algunos años, apesadumbrado por los conflictos intrafamiliares y eclesiales que la congregación en la que servía experimentaba, mi hijo Gersón le preguntó a su mamá, ¿en qué hemos fallado como iglesia? A tan dolorosa pregunta, podemos agregar dos más igualmente incómodas y dolorosas. ¿Cómo es posible que las familias cristianas sean acumuladoras de tantos conflictos, rencores y venganzas? La segunda pregunta, ¿cómo podemos cumplir la tarea recibida como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando nos mordemos y devoramos unos a otros? Gálatas 5:15. Como ustedes saben, lo hemos dicho una y otra vez, ser iglesia es un privilegio del que gozamos por pura gracia. No merecemos ni ser salvos ni formar parte del cuerpo de Cristo. Así que tenemos la obligación moral de corresponder a la gracia recibida, honrando nuestra condición de miembros de la Iglesia y cumpliendo con la tarea que como tales hemos recibido. Las congregaciones en general, pero de manera más significativa, las congregaciones pequeñas como la nuestra, tienen una característica en su conformación demográfica, digámoslo así, a la que debemos prestar especial atención. Se trata del hecho de que estas congregaciones pequeñas generalmente están formadas por unidades, núcleos familiares, en las que varios de sus miembros también forman parte del cuerpo de Cristo. Familias que son iglesia, iglesia que son familias. Son familia en una doble dimensión, tanto por los lazos consanguíneos que los unen, como por el vínculo espiritual que los une al ser miembros del cuerpo de Cristo, al ser miembros unos y otros
de la Iglesia. En no pocos casos, además de ser pareja, los esposos son hermanos en la fe. Además de ser padres e hijos, también son hermanos en la fe. Asimismo, las suegras y las nueras también son hermanas en la fe. Los cuñados, los sobrinos, los tíos, los hermanos son igualmente hermanos en la fe. Y esto significa que la calidad de sus relaciones familiares afecta la salud de la congregación directa y significativamente. La empodera o la debilita. Le permite cumplir con su tarea de ser discípulos y edificar a los miembros del cuerpo de Cristo, o la estorba, si no es que termina por impedirla definitivamente. No siempre prestamos suficiente atención a esta doble dimensión relacional entre quienes forman parte de familias consanguíneas y son al mismo tiempo Iglesia. En consecuencia, ante los problemas familiares consciente e inconscientemente, caemos en el cultivo de la apariencia. Nos ocupamos más de parecer familias y congregaciones sanas que en sanar nuestras relaciones, para así ser quienes hemos sido llamados a ser al estar en Cristo, al ser nuevas criaturas en Cristo. No prestamos atención al cómo repercute en la salud de la Iglesia la calidad de nuestras relaciones familiares. No vemos en el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, etc., a aquellos que como nosotros también son miembros del cuerpo de Cristo. Y al no verlos así, nos olvidamos que la dinámica relacional del cuerpo de Cristo requiere de calidad, lo que podemos llamar calidad espiritual. Pero ni nuestra ignorancia ni nuestra insensibilidad impiden el juicio de Dios sobre nosotros. A la iglesia de Éfeso el Señor le advierte: yo sé todo lo que haces, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Apocalipsis 2, 2 y 4. Y a la iglesia de Sardis también le advierte: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Apocalipsis 3, 1. Tres son las cosas que destacar en ambos pasajes. La primera es que Dios está al pendiente y juzga nuestra manera de ser iglesia. La segunda es que el amor a Dios y el amor a los hermanos en la fe, incluyendo a los que son familia, es equiparable. Y la tercera es que la apariencia, la resiliencia no es suficiente, no sostiene ni capacita a la iglesia. Más bien, la apariencia solo disimula la condición real de la iglesia que no honra al Señor. Le dice el Señor a Sardis: tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Podemos orar bonito, podemos enseñar bien, podemos servir generosamente a los necesitados al mismo tiempo que estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué nos ocupamos de este tema hoy? Bueno, porque me veo en la obligación de decirlo: nuestra congregación está enferma.
Al ser una comunidad compuesta por unidades familiares enfermas, en conflicto interior varias de ellas, nuestra congregación sufre las consecuencias de los problemas, las animadversiones, los resentimientos y aún los pleitos que corroen a no pocas de las familias que componemos nuestra iglesia. Como hemos dicho, hemos estudiado, el apóstol Pablo nos asegura que Dios ha provisto de dones espirituales a la iglesia, capacitándola así para que ésta cumpla con la doble tarea de la evangelización de los perdidos y la edificación del cuerpo de Cristo, con la tarea de hacer discípulos. Pablo asegura que a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 1 Corintios 12:7. Esta capacitación es una obra que realiza el Espíritu Santo, según nos enseña San Pablo. Pero debemos tomar en cuenta, debemos tener presente que el quehacer del Espíritu Santo no es suficiente para que la iglesia esté en condiciones de cumplir con su tarea. Se requiere que la comunidad de redimidos que componemos la iglesia hagamos el aporte de nuestra comunión y armonía a la vida de la iglesia. Y entonces la suma de los dones del Espíritu, más la armonía que guardan los miembros del cuerpo de Cristo entre sí, es lo que hace posible que el propósito divino, al capacitar a la iglesia, se cumpla y que ésta pueda hacer discípulos y pueda edificarse mutuamente. Resulta sencillo caer en el engaño de que lo que sucede en casa no afecta ni el cómo de nuestra relación con Dios, ni nuestra manera y efectividad como iglesia. A Ana Delia, mi esposa, le ha impresionado el reclamo que Dios hace a su pueblo y que resulta pertinente a nosotros cuando el pueblo ofrece lo que podemos llamar un doble culto. Roba, mata, comete adulterio, mienta y luego quema incienso a Baal. Pero después, dice Dios, viene y se presenta delante de mí en mi templo a repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. Jeremías 7. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, resentimientos y reclamos, estamos sirviendo a Satanás, ofreciendo culto en lugares altos. Estamos atentando contra el cuerpo de Cristo cuando a quienes hacemos blanco de nuestra animadversión son también nuestros hermanos en la fe. No solo atentamos contra nuestra familia consanguínea, también atacamos y herimos a la esposa del Cordero, a la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las relaciones humanas, incluyendo a las familiares y quizá más estas que ninguna otra, son generadoras de conflicto. Siempre hay quien lastima y quien resulta lastimado. En toda familia hay miembros que resultan compañeros difíciles en el caminar diario. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo relacionarnos con quienes se comportan de manera indigna? ¿Es posible superar las situaciones de conflicto y aportar así nuestra fidelidad y honra a Dios en tanto que somos iglesia? Bueno, Pablo parece estar convencido de que se puede superar tales conflictos y muestra el camino a seguir para lograrlo.
Equipara a los miembros problema con las partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes. A estas, propone, hay que tratarlas con mayor cuidado, vestirlas con más esmero, dice el verso 23. Y todos entendemos la obvia vinculación que Pablo hace con aquellos miembros de nuestro cuerpo que requieren de mayor decoro. Propongo a ustedes que vestirlas con más esmero se refiere al trato debido a los miembros de la familia e iglesia que nos incomodan, avergüenzan y causan dolor, pero que siguen siendo, como nosotros lo somos, miembros del cuerpo de Cristo. Siguen siendo nosotros. Creer y vivir esto requiere de 3 acciones de quienes nos consideramos espirituales. Primero, debemos amar a tales personas. Segundo, debemos perdonarlas. Y tercero, restaurarlas mediante la práctica del bien. El amor cristiano, como sabemos, es el amor ágape, es el amor que ama a quien no lo merece, a quien no se ha ganado el derecho de ser amado. Es el amor con que Dios nos ama. Resulta no solo de los sentimientos, sino del propósito, de la intención de bendecir, del interés por el otro. Los discípulos de Jesús somos llamados a amar aún a nuestros enemigos, aún a los enemigos que son familia. Somos llamados a interesarnos por el bien de ellos y a aportar lo que tenemos para su restauración, para su santificación, para su edificación. No podemos amar a Dios y seguir odiando a quienes nos han hecho daño. Ni podemos esperar a que cambien para amarlos. Somos llamados a amarlos de la misma manera en que nosotros hemos sido amados. Y hay que recordar que Dios, dice Pablo, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El perdón es un deber, no una opción, es un deber cristiano. No perdonar tiene como consecuencia que nuestro Padre no perdone nuestros pecados. Mateo 6:15. Nosotros hemos sido perdonados de nuestra rebeldía al hacer nuestro el sacrificio de Cristo. Ninguna ofensa que podamos recibir es o será mayor que la ofensa de nuestro pecado para con Dios. Sin embargo, Dios nos ha perdonado. El perdón libera. Primero, el perdón libera a quien ha sido ofendido del poder, lo libera del poder de la ofensa recibida. Quien perdona pasa por alto la ofensa, es decir, pasa por encima de ella para ser libre del poder de las heridas recibidas. Es un hecho que quienes no perdonan permanecen atrapados en las emociones y los sentimientos, los resentimientos que van creciendo y enredándose hasta formar una prisión que los atormenta a ellos mismos. Criticamos y a veces hasta nos burlamos de quienes cuando discuten o se pelean tienen lo que decimos una memoria histórica. Recuerdan fecha, hora, lugar, etc. Pobres. Al mantener vivos los recuerdos de la ofensa recibida, ésta los mantiene atrapados. No pueden superar el poder de tales ofensas. Y es por ello por lo que repiten y repiten los mismos argumentos y una y otra vez. Hay quienes que hasta graban en audio, obviamente a escondidas, o escriben, transcriben conversaciones conflictivas, porque
piensan que así sus argumentos serán más sólidos, cuando en realidad lo único que se está fortaleciendo es la cerradura, la cadena que los mantiene aprisionados. Pero quien perdona, renuncia a ser él o ella quien cobre la ofensa recibida. Deja que sea Dios quien pague a quienes nos lastima como lo merecen. Dios es fiel y es galardonador, es decir, Dios recompensa a quienes lo honran perdonando a sus deudores. Vestir con esmero a los menos dignos, tratar a la manera de Cristo a quienes nos han ofendido, incluye también el que contribuyamos a que sean restaurados. A que, como traduce la Nueva Traducción Viviente Gálatas 6:1, les ayudemos a volver al camino recto con ternura y humildad. Los cristianos carnales no solo son los que lastiman a sus hermanos en la fe. Más carnales resultan los que al ser lastimados se ponen al nivel de la inmadurez de quien los lastima y los imitan y aún retan para ver quién puede lastimar más al otro. Cuando les gritan, ellos gritan más fuerte. Bailan la danza del yo puedo lastimarte más que tú a mí. Procuran ir más allá del daño recibido, pues consideran que el otro merece ser castigado por ellos. Responder así a las ofensas recibidas hace que el mal nos derrote, no el mal del que nos lastima, tomemos cuenta de esto, sino el mal que está en ellos. Los cristianos somos llamados a vencer el mal haciendo nosotros el bien. Y esto incluye, desde luego, el recordar que la respuesta blanda calma la ira. También incluye el ejercicio de la paciencia, es decir, que permanezcamos haciendo el bien aun cuando el otro se empeñe en hacer lo malo. Pero, y conviene subrayarlo, vencer el mal haciendo el bien también requiere en situaciones extremas el que tomemos decisiones definitivas y radicales. Aún requiere en algunos casos el que nos separemos del otro, como Pablo y Bernabé, quienes al no poder ponerse de acuerdo respecto de que Marcos los acompañara, terminaron por separarse. Lucas 15:39. Hechos, creo, 15:39. A veces, el cuidado de la comunión del cuerpo de Cristo requiere del replanteamiento de nuestras relaciones consanguíneas. Preservar la comunión y la armonía como iglesia puede requerir el que evitemos relaciones que pueden lastimar la comunión de los miembros de la iglesia. Sí, desafortunadamente, a veces habrá que tomar distancia de los familiares y en otras pasar a formar parte de una congregación diferente. Esto es terrible, es una pérdida al final de cuentas. Con mucha tristeza y mucho dolor, he tenido que ocuparme de este tema como parte de nuestro ciclo de meditaciones, presencia testimonial. Pero con firmeza quiero animarles, aún exhortarles, para que nos examinemos a nosotros mismos y examinemos nuestros modelos de relación con humildad y con el propósito de honrar en todo a Dios, reconociendo aquello que en nosotros lastima, limita e impide que se cumpla en nuestra congregación
el propósito que Dios tiene para ella, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en medio de la corrupción. Recordando la pregunta de mi hijo Gersón, propongo a ustedes que fallamos como iglesia cuando no nos ocupamos de vivir en armonía unos con otros, Romanos 12:16. Cuando ignoramos el llamado a no fingir amar a los demás, sino a amarlos de verdad. Cuando no nos esforzamos en hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Antes me he referido al problema de la apariencia. Y el problema con el cultivo de la apariencia es que engaña no solo a los otros, sino al que cultiva la apariencia. Como quien se maquilla y cuando se ve al espejo sin maquillarse, se sorprende pensando que ella o él no es así. Lo que está en el corazón no permanece oculto ni siempre ni para todos. Siempre termina por revelarse. De aquí que debamos tener el cuidado de que en nuestro corazón abunden el amor, el perdón y la búsqueda del bien a favor del otro, y no solamente que cultivemos la apariencia de fraternidad. Cuando esto es así, la gracia divina viene a nosotros para fortalecernos, para sustentarnos y para guiarnos al enfrentar el daño provocado por quienes nos la han lastimado tanto y lo siguen haciendo. Por eso, termino invitándolos a recordar la exhortación de Jesús, quien nos dice que por causa suya seremos odiados, pero que todo el que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. A esto los animo, a esto los convoco. Y déjame proponerte 5 preguntas que te invito para que te hagas. La primera, este tema, ¿describe una situación que mi familia esté enfrentando? 2, ¿a quién o a quiénes no he perdonado? 3, ¿cómo hemos transmitido nuestros conflictos a las nuevas generaciones de la familia? 4, ¿cuántos se han alejado de Dios y de la Iglesia por causa de nuestros conflictos familiares? Y 5, ¿estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad personal, a perdonar, a pedir perdón y a trabajar por la restauración de la comunión familiar y congregacional? Estoy seguro que hacernos estas preguntas, reflexionar sobre las mismas, nos ayudarán a ser mejores familias y ser mejor iglesia, más efectiva en la causa del Evangelio.